Como siempre, un placer iniciar una nueva charla y como hay placer, pues también hay agradecimiento por los que habéis venido y por los que estoy seguro que les hubiera gustado venir y no han podido venir. De cualquier manera, pues como siempre, muchas gracias. Yo siempre lo digo que la razón de ser de la asociación es que por lo menos nos podamos reunir un reducido grupo de personas y oír y hablar y discutir y conversar sobre pues, distintos temas. Por lo menos desde la asociación con esa intención lo hacemos. Hoy pues cerramos un poco el círculo de los últimos años porque la primera charla en la asociación la dio Ricardo San Martín, que es quien nos va a hablar esta tarde sobre Sorolla, y pues no sé si empezamos un nuevo ciclo, pero como todo en la vida al final acaba volviendo a donde tiene que estar, pues Ricardo vuelve a contarnos cosas nuevamente. En aquel momento nos habló de por qué miramos un cuadro y hoy nos va a hablar de la modernidad de Sorolla, muy al tanto de los 100 años del fallecimiento de Sorolla. Bueno, muy brevemente, Ricardo nació en Valencia, estudió en Deusto Derecho y Ciencias Económicas, pero después un volantazo y estudia Antropología Social, deja el Derecho, deja la Economía y se va a Antropología Social y comienza a hacerlo en Cambridge, en la Universidad de Cambridge. Empieza investigando después de esa formación en Inglaterra a pescadores y agricultores en la Albufera de Valencia y vive con ellos y tomando notas y estudiando la antropología del área unos 2 años. Después amplía su trabajo de campo a otras zonas donde ya empieza a contactar con artistas plásticos y poetas. Y desde los años 80 investiga con artistas, poetas y creyentes. Ha dado clases en Valencia y en Madrid, en la Universidad Complutense pues durante más de 30 años, ha sido catedrático de Antropología del Arte y de los Valores Culturales. Ahora, ya jubilado de su cátedra, sigue en La Real, sigue dando guerra, en este caso como académico en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y sobre todo, yo siempre lo digo, es una debilidad, es una excelentísima persona. Y eso está por encima de todo el currículum. Y yo me congratulo de ser su amigo y de tenerlo hoy aquí. O sea, cuando quieras. Muchas gracias, Antonio. Me congratulo de lo mismo. Me debo confesar que efectivamente yo estoy aquí en La Vera por él. Es quien nos trajo aquí por dolo. Nos enseñó un campo al lado del suyo y ese fue. Y ya no nos movimos de ahí. Es un placer volver otra vez aquí a conversar sobre estos temas que siempre me han gustado, como decía Antonio. A mí siempre me gustó el arte, siempre hacía caricaturas a los profes en clase, en el bachillerato, y todavía conservo algunas de aquella época, luego en la universidad también, luego pintaba con mi hija, con mi hijo, ahora con mis nietas. Lo que nunca he tenido es buen oído, en el estricto sentido de la palabra, por eso tengo tendencia a hablar bajo. Lo digo porque si no me oís, hacedme señales y yo subiré la voz. Es un defecto mío de mis oídos y que, aunque estoy en tratamiento desde hace mucho tiempo, pues ahí está. ¿No? Con los años se vuelve un poco sordo. Simplemente si no me oís, yo no me doy cuenta, pero voy bajando la voz
no hemos conseguido micrófono, entonces tengo que elevar la voz, me lo decís y ya está. Efectivamente, la primera charla fue sobre por qué miramos un cuadro y tanto en esa charla, que fue un placer dialogar con la gente y seguir con preguntas, y luego por mi contacto con el arte, con los largos años de clase, siempre me he dado cuenta de que quizá no están claros algunos aspectos de la teoría para explicar el arte. Hasta Ernst Gombrich, quienes vienen del mundo del arte habrán oído hablar del gran crítico, decía que seguíamos sin tener una teoría sobre el cambio de estilo en el arte. Yo parecía esto una cosa escandalosa. Ortega y Gasset sí que tenía sus teorías, incluso sobre el cambio en el estilo de las artes, ¿no? Lo ligaba con el cambio en la ciencia, con el cambio en la filosofía, con los otros cambios, ¿no? Y él siempre decía que, claro, un cuadro no termina en el marco. El cuadro es como una especie de punta de un iceberg, pero que claro que hay mucho más que no se ve, que está fuera del cuadro, lo que es el contexto. Entonces, claro, en la antropología nos venía muy bien esto de referirnos al contexto. Es decir, ¿qué es lo que hay más allá del cuadro que nos ayuda a engancharnos con un cuadro o a hacer un cuadro? Eso en el caso de los pintores, ¿no? Aquí tenemos alguno que supongo que él sabrá qué es lo que le engancha, claro está, de la época. Casi todos los pintores, poetas, actores también, de cine, de televisión, a quienes he entrevistado, guionistas incluso, pues siempre hablan de lo mismo. No, es que en esta época, es que la época, siempre se refieren a la época. Es decir, la época les lanza como preguntas, retos. Hay algo en el ambiente de la época. Toma, claro. Fíjate, la amnistía, los catalanes, Europa, fíjate la época. Es decir, siempre hay cosas en la sociedad que reclaman atención. Cosas que afectan. Y esa afección de las cosas de la época, la gente con sensibilidad reacciona. No todos reaccionan poniendo una bomba, claro está, o enfadándose en los medios de comunicación. Hay quien coge esa herida de la época y dice, vamos a ver aquí qué hay, y ahonda en ella hasta que algunos sacan de ahí sus pinceles y pintan, ¿no? Dejan sus brochazos o dejan su huella, ¿no? Algo que ya hace siglos y siglos y siglos, claro, ya empezó el ser humano en las cavernas pintando, ¿no? Reacciones ante su mundo, ¿no? Un poco a eso nos vamos a referir con el caso de Sorolla también, ¿no? Esa relación. ¿Por qué de Sorolla siempre se ha dicho que no es tan moderno? ¿O es que solo hay una forma de ser moderno o hay más formas de ser moderno? Un poco quería hacer esa reflexión. De Sorolla siempre se ha valorado mucho el dominio de la luz del Mediterráneo. Y siempre se ha dicho que él fue una persona enormemente hábil para hacer esos cuadros con esa luz tan poderosa. Y es cierto que lo tenía, pero no es realmente la clave de la obra de Sorolla. Es lo que a primera vista se ve, pero claro, el arte utiliza siempre su encanto para seducirnos y eso a veces oculta lo que al hilo de esa seducción nos está transmitiendo. Es decir, lo que una obra de arte nos transmite no es tan racional, ni tan nítido, ni tan claro como su obviedad nos plantea. Siempre levanta en el fondo muchas más reacciones que solo lentamente uno se va dando cuenta. En unas obras uno se
se percata más de este proceso, en otras menos. En aquella primera conferencia pues ya pusimos como ejemplo el cuadro de las meninas y tal, que efectivamente tiene una imagen al principio muy clara y muy nítida, pero tiene un trasfondo enorme. Y ese trasfondo es mucho más de carácter político, de carácter económico, de carácter moral, de carácter hasta religioso. Y eso, pues así puede ser, ¿por qué? Aquí Velázquez de los Reyes pintando la infanta, la heredera, los meninos, ya está, no sé. No. Eso ocurre con todo el arte, ¿no? También ocurre en la época de Sorolla. Referirnos a ese contexto de la época es necesario y vamos a empezar a hacerlo con un primer cuadro de Sorolla. Aquí tenemos a Clotilde, la esposa de Joaquín Sorolla, en la cama con su hija Elena recién nacida. La verdad es que es un cuadro impactante, entre otras cosas, por esa audacia de Sorolla, con tan pocos elementos, toda una gama enorme de blancos de muy distinto grado, ¿no? Con gran entusiasmo, con mucho rigor, con un trazo decidido, en donde vemos una clara valoración de lo que es la maternidad, la institución de la familia, elementos muy claros en la obra. La verdad es que se ve muy poco del cuerpo de las personas que hay ahí. Es prácticamente la cabeza de su mujer, un trozo de la mano de la mujer, la cabecita de Elena y poco más. Todo lo demás una inmensidad de cosas blancas, ¿no? Es decir, vemos ahí lo que centra la atención sobre la identidad, es decir, el rostro. Todo lo demás es un conjunto en blancos que evidencian lo que es la cama, con gran sobriedad y con mucha rotundidad. Lo hace a los 32 años, en la mitad de su vida, en la segunda mitad, en realidad, ya de su vida, en una época en la que él está vigoroso plenamente, en su madurez, donde despliega todo su amor y su alegría, diríamos, por la hija y la mujer a salvo después de ese parto. Ahí no nos dice, salvo la fecha, la época del cuadro, 1895. Pero sí que hay algunos referentes más allá de la fecha. El peinado de ella, el tipo de ropa, eso no es una cama de Ikea, obviamente, enseguida salta a la vista que no. Son pocos los datos, pero suficientes para darnos cuenta de que es otra época. Todo esto son estrategias expresivas con las que se figura en ese momento para gente de finales del XIX qué era ser madre, qué era dar a luz, qué era... Él no está pretendiendo, obviamente Sorolla no pretende hacer un análisis, una descripción de todo eso. Había partos muy complicados, sin duda. Muchas mujeres morían en el parto, niños morían en el parto, muchos más que ahora. No es ese el tema. El tema es el gozo de haber dado a luz, de ser madre, de tener un hijo. Entonces, con pocos elementos se concentra ahí, pero es en esa manera de entonces. Si eso se hiciera ahora, se haría de otra manera, obviamente, ¿no? No está describiendo una relación de parentesco, pero hay signos suficientes para entender lo que significa el cuadro. El significado de un cuadro nunca es algo en sí, no es algo obvio por los objetos. Siempre los significados implican una relación. Solo en la relación se genera un significado. Nace, pues, de esa relación. Esta es una relación de esa mujer con su hija, con la cama, con esos colores, con esa postura que se denota el cansancio después de haber dado a luz. Tenemos
otro cuadro, desnudo de mujer, 7 años más tarde, la misma época, es que es la misma mujer, es también Clotilde, es el mismo pintor con la misma habilidad, pero el significado es completamente distinto, completamente distinto. No es propiamente una cama, es una seda o algo así de color rosa que, en fin, por poca formación en historia del arte que se tenga, recuerda rápidamente a la Venus del espejo de Velázquez, claro, con ese mismo rosa, también una mujer desnuda de espaldas, ¿eh? No hay espejo, obviamente ella se está mirando el anillo que brilla en su dedo, diciendo yo soy de alguien. Siempre aquí los historiadores comentan la peculiar relación de Clotilde con Joaquín, con su marido, ella muy celosa de que quien posara, pues en fin, pues tenía que tener un control, ¿no? Diríamos que Joaquín y su Clotilde estaban muy unidos, muy felizmente unidos, pero a su vez había ciertas restricciones, ¿no? Entonces ella hace un desnudo impactante, pero es ella, es la mujer, quien lo ve es su marido. Digamos, esto también está muy presente en el tema. Claro está que para encontrar este eco velazqueño de la Venus del espejo, pues nos hemos referido a la historia del arte. Es decir, hemos ampliado el contexto, hemos puesto en otro contexto en el tiempo, y esa relación nos da otro elemento para entender la significación del desnudo. Estos comentarios, diríamos, de la vida íntima o personal de la pareja, del matrimonio, pues es también una forma de poner en relación. Por lo tanto, el significado de las cosas depende de esa puesta en observación. Desde luego, Sorolla, para pintar con esta intensidad, tuvo que entregar la energía de su trabajo a fondo, y es algo que hizo siempre. Siempre Sorolla tuvo una gran intensidad con su trabajo, y eso centró toda la vida, no solamente de él, sino la vida de su familia. Recordemos que Sorolla era de origen relativamente humilde, que quedó huérfano él y su hermana muy pronto, fueron recogidos por unos tíos, él tuvo que hacer frente y sacar las castañas del fuego y hacer frente a la vida. Es verdad que iba a ser cerrajero, que aprendió el tema, pero finalmente encontró también trabajo rellenando de color las fotografías de quien luego fue su suegro, y que además era el fotógrafo del rey, de la Casa Real. Es decir, que realmente en eso rápidamente diríamos que cambió su futuro. Pero esas experiencias tempranas, eso marca, es otro elemento del contexto que marca. No quiero con esto decir que Sorolla se pasó la vida pintando su orfandad o pintando el dolor que él sintió, no. Esos son materiales que puede o no usar el artista para comentar otras cosas. De hecho, acabó pintando a Alfonso XIII, a la familia real, hizo excelentes retratos de la sociedad burguesa de entonces, y es una persona que tuvo un claro triunfo en España y en el ámbito internacional. De hecho, la carrera de Joaquín Sorolla es perfectamente comparable a la de su amigo y coetáneo Vicente Blasco Ibáñez. Es verdad que eran amigos. Aquí tenemos, empezando por la parte de la izquierda de la imagen, el más bajito y más mayor era Joaquín Sorolla. Luego tenemos a Mariano Benlliure, el escultor, y el del centro para el sombrero claro es Vicente Blasco Ibáñez, en una celebración en 1905. Eran amigos, se conocían muy bien y tienen dos carreras llenas de éxito los dos. Si leemos la biografía de Blasco todavía es más impactante que la de Sorolla.
masas de gente iban al puerto a esperar la venida de Vicente Blasco, que regresaba de Estados Unidos, o de masas de gente con banderas y gritándole, en fin, era una cosa impactante, ¿no? Que ahora nos cuesta imaginar que un novelista pues, pudiera tener ese tipo de éxito. Sin embargo, esa amistad se rompe. Y cito las palabras de Sorolla. Decía, sí, nos hicimos buenos amigos, aunque luego no lo soporto. No puedo darle la mano a un hombre que no tiene reparos en ser infiel en sus relaciones conyugales. Pero no es mi caso, decía Sorolla. Yo soy casto. Tengo mi trabajo y eso me basta. Todos los grandes artistas son puros. Así ha de ser. La energía humana no debe malgastarse de ese modo. Es preciso preservarla. Y así luego uno tiene la fuerza de un tigre para el trabajo. El trabajo. Y hay que pintar y pintar y pintar. No queda más remedio. Sí, yo soy casto. En fin, no sé cómo fueron recogidas estas palabras, eran un poco editadas. Pero en fin, es como constan en la bibliografía que he podido reunir. Sorolla y Blasco, dos creadores intensos, los dos mueren a los 60 años. Y siempre se ha atribuido la decadencia física de Sorolla a ese exceso de trabajo. De hecho, tras cumplir el gran encargo que recibió de la Hispanic Society de Nueva York, de 1913 a 1919, llegó a hacer 14 grandes paneles representando distintas regiones de España. Es quizá una de las obras o series más conocidas de Sorolla, que aquí no reproduzco porque está en la memoria de todos, y no es mi intención detenerme en ello, sino hacer ver que fue un trabajo fabuloso. Pensar que son cuadros enormes que él trasladaba por las carreteras de España de 1900, es decir, que no son las de ahora, sin aires acondicionados ni nada. Si ya hemos visto fotos de Antonio López sujetando con cuerdas por las lomas alrededor de Madrid los cuadros para pintar Madrid desde no sé dónde, Madrid desde sí sé más. Pues imaginaros, no ya en finales del siglo XX o mediados, segunda mitad del XX, cuando pinta estas cosas Antonio López, sino en inicios del siglo XX, en la España de entonces. Lo pasó realmente fatal, fue un esfuerzo enorme por parte de él. Además, él hacía muchos pasos previos antes de hacer el cuadro final, ¿no? Entonces, fue un trabajo agotador, realmente. Sorolla, de hecho, le escribe a Clotilde en 1914: yo no debería pintar ya más. Son demasiados años de lucha. Y repito, no debía haberme comprometido con esta obra tan larga y tan pesada cuando tan trabajado estoy. Hay ratos que me encuentro animoso y joven, pero estos duran poco, son chispazos. Es verdad, dice su bisnieta, que Sorolla fumaba y comía de manera abundante, pero era una persona tremendamente ordenada en su vida y poco dado a las jaranas y a las fiestas, a los jaleos y tal, o sea, que era comedido. Comía y fumaba, pero en aquella época, pues, todo el mundo fumaba y todo el mundo comía. Comer y fumar no estaba tan visto como ahora, ¿no? Que nos cuidamos, ¿no? Eso no. Él triunfa en América, no ya con estas obras de la Hispanic Society, sino antes, con obras suyas, que hace una exposición en la Hispanic Society en 1909. Fue un enorme éxito, difundió su obra entre 160.000 visitantes y vendió entonces 20.000 catálogos, con excelentes críticas en la prensa norteamericana. Hizo exposiciones en Boston, en Chicago, en Buffalo, en San Luis. Y eso venía ya después de haber triunfado en 1900 en París, donde obtuvo en esa exposición universal el máximo galardón y luego tuvo la medalla de honor también en la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1901. Varios de sus premios tuvieron temática social.
Y en eso también coincidía con Blasco Ibáñez, que también escribió muchos, pensad por ejemplo en La Barraca, ¿no? También es otra novela de Blasco que comentaba los problemas de los arrendatarios en la huerta de Valencia. Aquí también Blasco Sorolla también incidió en el cuadro este Aún dicen que el pescado es caro, con este tema de la dificultad del trabajo en el mar, ¿no? De hecho, en Valencia hay un refrán que dice: la albufera de fuera y la mar, bórela y no entrar, o sea, verla y no entrar. Que es muy típico en Valencia mezclar castellano y valenciano, ¿no? Es decir, la albufera de fuera, el mar, bórelo y no entrar. El peligro del mar, ¿no? Además de esta temática social, como decía, Sorolla fue sobre todo valorado por esta especie de, cito las palabras de la crítica, gozoso himno a la radiante realidad exterior de su tierra, que inunda todas las cosas con gloria resplandeciente. Hoy no hablaríamos así, claro está, pero refleja un poco la visión que se tenía de Sorolla. Jamás un pincel ha contenido tanto sol. Esto no es impresionismo. Es increíblemente impresionante, decía el crítico en su comentario para hacer ver hasta qué punto era importante. Incluso decía, comentando el éxito de Sorolla en París, que nuestros artistas, muchos de los cuales se dejaron corromper por el esnovismo y sacrificaron todas sus cualidades por el deseo de ser modernos, harían muy bien en pasarse alguna tarde por la galería Georges Petit, en la que exponía Sorolla. Es decir, para que pasaros por esa galería y mirad lo que pinta Sorolla. Eso sí que es pintar. Es un poco la idea de fondo, ¿no? Junto al dominio de la luz que Sorolla siempre tuvo, también se valoraba en él la huella de Velázquez y de Goya. La verdad es que muchas de sus obras recuerdan a veces más a Goya que a los propios impresionistas. Pero es verdad que se seguía valorando más allá de esta temática social, la habilidad plástica, la facilidad comunicativa de Sorolla. Incluso se valoraba algo que hoy diríamos muy superficial, que es muy posmoderno, que es la superficialidad de Sorolla. El que Sorolla fuera por la superficie de las cosas, la imagen exterior, eso estaba muy valorado. Se decía de él como mérito que tenía una mirada naturalista, resplandeciente, casi cegadora. De hecho, Manolo Vicent, que aprovechando este año del centenario ha dado muchas charlas, ha escrito un libro y ha comentado exposiciones que se han hecho en Madrid de Sorolla. Decía Manolo Vicent que la obra de Sorolla supone para él un recuerdo sensual que le viene a la memoria al ver cuadros tan veraces. Es decir, esta veracidad unida a la mera sensualidad visual. Eso es garantía de verdad, según la crítica. No es necesario en el arte de Sorolla buscar lo profundo, lo abstracto, lo analítico. Sorolla vive en un estado permanente de exteriorización luminosa e impulsiva. Este énfasis en la gran capacidad de Sorolla, en presentar la realidad exterior, iluminada y tal, Tomás Llorens, otro de los importantes críticos de nuestro país, como comisario de una exposición que él quiso comparar a Sargent y a Sorolla, decía que lo que el canon vigente elimina de la historia del arte moderno es precisamente lo que tiene de fácil Sorolla, el naturalismo. Es decir, que la crítica, al subrayar la modernidad como algo distinto del naturalismo, pues está dejando fuera multitud de buenos artistas que son naturalistas y que, digamos, solo lo abstracto, lo expresionista,
lo cubista, es lo moderno. Entonces Tomás de Orange decía, no, miren ustedes que no solamente Sorolla, también Sargent y otros han hecho una obra sumamente importante. De manera que alguien podría imaginar, en el caso de la novela, por ejemplo, alguien puede imaginar la novela moderna sin Zola, sin Clarín, sin Tolstoy, y después tampoco debemos imaginar la pintura moderna sin Sorolla. Era un poco ese tipo de... La crítica no solamente atiende al estilo, sino también a los temas. Y esta relación entre estilo y tema creo que es interesante tenerla en cuenta para entender lo que ocurre. En este lapso vital de Sorolla, desde el último tercio del siglo XIX a los años 20 del siglo XX, hemos de recordar que en esa época, junto a Blasco Ibáñez, Sorolla comparte también la época con personas tan distintas como Nietzsche, Freud o Kafka. ¿Os imagináis qué puede haber en común entre Sorolla con Nietzsche, Freud o Kafka? Es la misma época. Están haciendo todos arte. Qué distinto, ¿no? Qué distinto. Comparemos, pues, y comparemos con otros pintores. Tenemos el caso de Toulouse-Lautrec, aquí lo comparamos, 1894 y Sorolla, 1892, prácticamente idéntico. Pero qué distintos son. ¿Por qué son tan distintos? Los dos están retratando un tema social, la prostitución, pero quizá la prostitución, en el caso de Sorolla no está claro si es la prostitución o es el infanticidio. Hay quien dice que en realidad esta otra Margarita es una joven que ha abortado, la han pillado, en fin, ha sido un desastre, la Guardia Civil se la lleva detenida. Las otras, en el cuadro de Toulouse-Lautrec, son las prostitutas del cabaret que están en la revisión médica y ahí están esperando en fila que la revise el médico, ¿no? Pero claro, el contraste es importante, porque de algún modo Toulouse-Lautrec nos muestra la dignidad de las víctimas que parece que siguen en pie. Mientras que Sorolla claramente nos muestra la gravedad del delito, la represión del delito, el hundimiento de la encausada, la desgracia, diríamos. El énfasis se pone en cosas distintas. Ambas son personas que por razón de sexo han tenido problemas, han cometido lo que en la sociedad se ve como delito, pero es la mirada del pintor la que pone en relación de manera diferente en la misma época, 2 años de diferencia, 2 países distintos, claro, pero es la misma Europa, la misma época. No solamente el tema, el modo de tratarlo, el estilo es importante. La enorme distancia estética que crea Toulouse-Lautrec al usar el expresionismo, el contraste vigoroso de colores, el énfasis de su dibujo delineado, todo eso crea una distancia que nosotros tenemos que recorrer. Claro, lo hacemos inconscientemente, lo miramos y ya está, ya la hemos recorrido, pero la hemos tenido que recorrer. Es decir, que claro, en estas cosas hay muchos procesos que no, los hacemos, ocurren en nuestra mente o en nuestro psiquismo, aun cuando no nos demos cuenta, pero tienen su eficacia. Pero ahí está. Esa distancia que hay que recorrer pone en evidencia el carácter creativo, ficcional, la intervención subjetiva de Toulouse-Lautrec, el modo de él hacérnoslo ver, es decir, el modo de valorar una mirada personal, una mirada del sujeto, que contrasta poderosamente con la objetividad naturalista de Sorolla. En este cuadro han destacado hasta incluso
incluso esos reflejos de la luz del sol en la madera bien pulida y bien barnizada. Es decir, Sorolla es riguroso, naturalista, claro, cosa que no veremos en absoluto en nada de lo que está pintando Toulouse-Lautrec, que coge la línea gruesa para pintar el perfil de la mujer, rojo, fondo, chillón, que contrasta. Es completamente distinto, es otra noción de las cosas, ¿no? Sorolla respeta los hechos. Para Charles Brinton, los pintores españoles, dice el crítico americano, los pintores españoles no expresan símbolos, reportan hechos. Son como periodistas, una foto. Reportan hechos, no símbolos. Su método, dice otro crítico, Williams, dice, su método es la verdad desnuda y sin disfraz. De Sorolla decían, su leal y diligente obediencia a la naturaleza le entregó su recompensa. Claro, lo que estos autores, tanto Toulouse-Lautrec como Sorolla, están compartiendo son una misma época, pero dos ubicaciones, no solamente biográficamente distintas. Sabemos que Toulouse-Lautrec era de origen noble, tenía su desgracia por el tamaño, etc., pero era de familia bien, diríamos, ¿no? Sorolla viene de familia humilde. Son dos biografías diferentes, pero no solamente dos biografías diferentes, sino también dos concepciones diferentes de la relación que había o que ellos veían entre conducta y dignidad. Las dos mujeres han hecho una conducta mal vista, pero la dignidad se conserva de manera distinta o ellos la subrayan de manera distinta desde su punto de vista. Es decir, eso implica en cada uno de ellos maneras diferentes de entender la sociedad, de entender el ser humano y el significado de los hechos. Eso está en la pintura. Eso constituye parte de lo que esa pintura significa. Otra cosa es que tengamos que hacer toda esta reflexión para hacer consciente lo que la pintura hace sin decir nada. Pero lo hace. Ahí está, no nos lo estamos inventando. Claro, si comparamos con Picasso, pues 18 años más joven que Sorolla, pero mucho más longevo, implica otra generación, 18 años ya es otra generación, pero es la misma época en realidad, todavía. Va cambiando, pero todavía es la misma época. El contraste es mayor todavía. El tratamiento de la prostitución es hecho con estilos muy distintos. ¿Qué dice la crítica ante estos cuadros de Picasso, cuadros de Sorolla? Pues Valeriano Bozal, excelente catedrático de Historia del Arte en nuestra Universidad Complutense, ya jubilado, en sus estudios tiene un libro excelente sobre los 10 primeros años del siglo XX, de la pintura del siglo XX, no nombra a Sorolla, ni lo nombra, sí nombra a Picasso, a Munch, a Kirchner, a Matisse, a Gauguin y a muchos otros. Pero otros críticos que también hemos citado ya, Gombrich, por ejemplo, o Pierre Tex, ninguno de los dos nombra tampoco a Sorolla. Pierre Tex, además, hace una aportación muy interesante. Pierre Tex es especialista en arte moderno, precisamente. Pierre Tex destaca, tiene todo un texto dedicado a Picasso, destaca que lo desconcertante de Picasso con las señoritas de Aviñón, que es el cuadro que tenemos aquí, no es muy buena reproducción la que tenemos, pero en fin, sirve para lo desconcertante de ese cuadro de Picasso fue que había atacado, dice Pierre Tex, la misma figura humana, desechando su representación convencional a imagen de Dios. Eso no es como Dios ha hecho a las mujeres. Eso es como Picasso las hace.
Viendo las obras se ve claramente que el tratamiento es muy distinto. No hay ni en Picasso ni en los otros modernos que hemos citado un respeto naturalista a la forma, al color ni a la perspectiva. De hecho, Pierre Daix dice sobre el arte moderno que el inacabamiento es la característica definitoria de lo moderno. Los cuadros modernos son cuadros inacabados. Ya se decía eso de Velázquez. De Velázquez ya decía, no, es que el cuadro está acabado. Ese fondo que hay detrás de alguna de sus figuras de los bufones. Dices, pero ¿dónde está? Hay perspectiva, pero ¿por qué? No la veían. ¿Qué no, el cuadro no está acabado? Querían que pintara las esquinas de las paredes para ver la perspectiva. Velázquez no lo acaba. De Picasso también se decía, no, que es que no rellena bien, está mal pintado. Pero ¿en qué consiste ese estar mal pintado? Dice Pierre, no, es que están inacabados. Adrede, no es que se les acabó la pintura o eran pobres y no podían, no, está adrede, inacabado. ¿Por qué? Porque quieren que lo acabe el usuario. El que mira el cuadro lo tiene que ultimar en su interior. Esa es la estrategia de la modernidad según Pierre Daix. La pintura expresa lo desconocido que surge en la vida social o personal. Gombrich también dice prácticamente lo mismo. Es que estas pinturas inacabadas nos hacen más activos para reconstruir la imagen y entonces nos repugna menos. Claro, no lo dicen con claridad, pero en el fondo están refiriéndose a que la acaba uno dentro de sí. Es decir, nos metemos más en la obra, teniendo que acabarla. Entonces, claro, la experiencia estética es más honda en ese sentido. Esto hay que matizarlo. Lo dice también Gianni Vattimo, filósofo italiano. Dice que él veía una correspondencia entre la estructura de la ciudad moderna y la pérdida de los horizontes definidos y tranquilizadores de la forma. Cuando la pintura pierde esos horizontes claros de la forma, de la tranquilidad, entonces se vuelve más preocupante aquello que nos ofrecen, pero eso es lo que se corresponde con la ciudad moderna, es decir, el contexto, lo que hay fuera del cuadro, aquello a lo que quienes viven en esa ciudad moderna tienen que estar respondiendo continuamente. Eso, dice Gianni Vattimo, no es solo específico del arte, es un proceso general de la civilización, porque es expresión de lo espiritual que se abre camino a través de las ruinas de las formas. Es decir, de algún modo la ciudad moderna ha sido símbolo en el cine, se ve muy bien, de la pérdida de la inocencia. Ya no nos creemos nada. Todo el mundo ha perdido ya la inocencia. Estamos de vuelta de todo. De todo. Entonces, ¿dónde está lo espiritual? Está detrás. No se ve. Rompamos la superficie de las cosas. Solo entonces abriremos un camino para mirar. Eso es un poco lo que viene a decir, en otras palabras, toda esta crítica. Esto se ve bien cuando vamos viendo más obra, comparando Sorolla y los modernos. Aquí comparamos a Modigliani y otro desnudo de Sorolla. Este tiene un título, se han dado distintos títulos, no está muy claro, hablan de la prostituta borracha, de tal, de Sorolla, desnudo en el diván amarillo, sí, pero ese diván amarillo estaba en casa, no en el estudio, en casa de Sorolla. La gente dice, no, esa es Clotilde nuevamente, es Clotilde de frente. Me parece claro, él ahí ha bajado la cabeza Clotilde y tal para disimular quién es, pero es Clotilde.
Si no, no hubiese podido pintar, bueno, me hubiera dejado pintar ahora desnudas. Es prácticamente la misma obra que pinta Modigliani, 1916-1912, están en la época los dos, pero claro, Sorolla ha sido el tratamiento objetivo, naturalista, claro, y Modigliani pues vuelve otra vez al símbolo, perfilar los bordes, el contraste de colores, es muy realista, pero obviamente las mujeres no son exactamente así, ni tienen esos ojos así tan simplificados. Es la intervención del estilo sigue siendo mucho más marcada. Pero lo vemos en muchas otras obras, de Gauguin, de Munch, de Kirchner, de Matisse. O sea, el realismo realmente pues, no existe en absoluto. ¿Qué mujeres verdes hemos visto por ahí? Ninguna, claro. O sea, verdes como tal, ¿no? Son maneras de expresar, de jugar con los colores, pero claro, todo es un romper lo que la naturaleza hizo. Esto también son dos desnudos de Van Gogh y de Schiller. Y quizá en este sí podemos detenernos un poquito más, si todavía no ha empezado el partido. Este es una pintura de París, de Sorolla, y también de París, Moulin-Rouge, Toulouse-Lautrec, años muy cerca entre sí, un poco más modernos el de Hopper, los dos de Hopper que hay arriba. ¿Qué diferencias vemos? Aparte de las que ya hemos dicho, es que si os fijáis, Sorolla pinta desde fuera. Los otros entran en la alcoba, en el café, en el cabaret y participan, triste o gozosamente, pero siempre desde la distancia del estilo. Dejan las figuras más inacabadas, contrastan violentamente los colores, perfilan y esquematizan el dibujo, resumen la expresión. La expresión ya es fiel al referente solo en cuanto símbolo. Es decir, es un símbolo realmente, no es una copia, no es una fotografía, no es realista. ¿Por qué? Porque esa manera de dibujar, que se ha entendido como más moderna, crea un significante, que es la forma, que resulta más misterioso, porque nos remite a un fondo de una realidad, una vivencia, de una experiencia que está efectivamente inacabada, no solamente en el lienzo, sino en la época. Es la época la que está en proceso de cambio y aún no se han gestado las nuevas actitudes, los nuevos valores, las nuevas creencias, están en proceso de hacerse en la historia. Y eso es lo que fascina a los artistas. Vamos a decir qué es lo que está pasando, qué es lo que, hacia dónde van, qué son los hechos, ¿no? Pero claro, los hechos están inacabados. Lo que pasa, lo que importa, los valores, lo que importa es lo que valoramos, está cambiando y no está terminado de hacer. No hay nuevos valores ya claros y nítidos. Pero ahí están. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces ellos dicen, Entonces no queda más remedio que simbolizarlo, porque no se le puede echar una foto a un valor en cambio. No tiene aún la forma. Hay una enorme efervescencia de cambios en el estilo que es tan veloz y explosiva como el paso de la Belle Époque, que es esta época, que está creciendo también con la industria, con la migración del campo a la ciudad, con la riqueza y con la desigualdad y la emigración que pasan de los hechos a la pintura o a la novela bajo el término de cuestión social. La ciudad y la vida cotidiana
van transformando su imagen y reclaman la atención del observador para convertirse en algo que pueda comprenderse o que pueda llegar al público. Sorolla no necesita hacer nada de eso para hacer sus obras. Sorolla no es que busque deslumbrarnos con la luz, él también pintó las sombras y pintó del natural a pleno sol, que es bien difícil. Él está expresando esa plenitud gozosa de la relación tradicional entre la persona y la naturaleza, entre el trabajo y su recompensa. Es decir, él, para decir lo que dice, no ve necesidad de quebrar su propio estilo. Sus obras no piden a nosotros como usuarios que busquemos en nuestro interior valores nascentes distintos de los que el propio tema sanciona. Es decir, de algún modo, los llamados modernos o más modernos que Sorolla no pueden hacer eso porque ellos sí que encuentran que la inocencia se ha ido y por lo tanto tienen que buscarla en otra parte, en otro sitio. Mientras que eso no lo necesita hacer Sorolla. El problema está en que lo moderno no solamente consiste en el inacabamiento, porque inacabamientos ya el escorzo estaba ya presente en la época helenística. Nos ponen un pie de lado, nos pintan solo lo que se ve, no lo que no se ve del pie, y nosotros lo acabamos en nuestra mente. La perspectiva, lo mismo, las cosas están más pequeñas las más lejos, más grandes las más cerca. Eso nosotros lo entendemos, pero lo hacemos en la mente. Allí pintado no está. Todo eso son formas de inacabar distintas. Lo interesante, por tanto, es más bien ese inacabamiento de los hechos y de los valores en la cultura y el buscar esos gestos o esos estilos es, sin más, para dar cuenta de esa enorme transformación. Esa enorme transformación la refleja muy bien Kafka en su transformación o en la metamorfosis, porque de algún modo esa transformación es un reflejo de la marginación del hombre convertido en insecto. Es otro tipo de reflexión, pero en la misma época que la de Sorolla. Sorolla, como decía, no voy a alargarme mucho más, triunfa en América, pero triunfa con otro tipo de cuadros. Es decir, él ya no está haciendo los cuadros de gestas históricas que hizo al principio de su carrera en España, cuando pintó a Cristóbal Colón o al padre Joffre, que creó el primer manicomio, o con el Pailleter y la revolución frente a los franceses y tal. Él en realidad triunfa pintando la vida cotidiana. Pero a esa vida cotidiana le da el formato de los cuadros de historia, el formato grande de los cuadros de historia. Es decir, él exalta la vida cotidiana y eso es profundamente moderno. El filósofo Charles Taylor decía que la afirmación de la vida ordinaria se ha convertido en una de las más poderosas ideas de la moderna civilización. La importancia de lo cotidiano y del sufrimiento que conlleva es otra de las características del Occidente moderno. Sorolla no necesitó romper la superficie de las cosas. Hizo excelentes retratos. Aquí Aureliano de Berruete se dice que es el mejor retrato de Sorolla. No sé si aquí se aprecia bien. De nuevo, Clotilde, esta vez ya vestida. Pero en estos cuadros también son interesantes el comentar esto. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Casi una hora. Sí, a ver si voy terminando ya. Estos tres cuadros
quiero que os fijéis en los personajes, qué es lo que están haciendo, es lo que miran. Son apuntes que son cuadros, o sea, son óleos, pero hechos, digamos, con mucha menos definición, más inacabados en el fondo. Pero fijaros que todos los personajes están atendiendo a lo que hacen, están todos con la mirada baja. Aquí Sorolla en esa foto, esto es Sorolla de espaldas en una playa del norte de San Sebastián, de Miami, no sé exactamente cuál de ellas era, que lo han pillado mirando un móvil. ¿Eh? ¿Se me oye o no? Sí, pero perdón, sí, claro, que no me doy cuenta, es que no llevo micrófono. Este micrófono es para grabar, pero no me oís. Decía que aquí Sorolla parece que esté mirando el móvil. Su hija también, que es esta instantánea, parece que esté mirando el móvil. Estos aquí están leyendo, cosiendo, no están mirando el móvil. Obviamente no son móviles. Son una cámara Kodak, que Kodak sacó una portátil en 1902 y que Sorolla, que había trabajado con su suegro fotógrafo y que compró rápidamente cámaras móviles, y él y su hija las usaban. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay otro tipo de imagen importante, y es la fotografía. La fotografía que sabía hacerla perfectamente Sorolla y que la usó, no ya para hacer la foto y luego llevarla a casa y pintar a partir de la fotografía, sino que incluso aprendió al encuadre que se hace con una cámara. Fijaros en este de sobre la arena, no es un recorte de la reproducción, es que el cuadro es así, pero claro, Sorolla corta como si hubiera enfocado con una cámara. Y es una perspectiva desde arriba, como si él estuviera efectivamente de pie, como está ahí, y hace la foto. Es decir, él utiliza el nuevo punto de vista de la cámara para renovar el estilo de su pintura. Es decir, ahí está siendo efectivamente moderno y usando las nuevas tecnologías. Sin embargo, él, en este uso de la cámara, va en paralelo también con la imagen de la cámara, va en paralelo con Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez, en algunas de sus obras, no es que haga fotos Blasco Ibáñez, sino dice que él usaba su memoria y su visión como una cámara, es decir, están utilizando Blasco y Sorolla la categoría, la imagen cámara, como instrumento para explicar cómo trabajan ellos. Dice Blasco que él, de hecho, él hacía trabajo de campo, se iba a la huerta, estuvo en la Albufera para escribir Cañas y Barro, estuvo 2 meses viviendo allí. Yo, de hecho, cuando hice mi tesis, que decía Antonio en la presentación, tuve que, no ya leerme, la leí varias veces, pero estudiar subrayando a Cañas y Barro para entenderla. Y la comparé con las actas de la Comunidad de Pescadores y se corresponde perfectamente las cosas que dice de 1902, en las actas de 1902 y la novela de Cañas y Barro, y hasta frases idénticas. Es decir, él tenía muy buena memoria, no usaba magnetófono, pero efectivamente su mente, su sensibilidad era como una cámara que recogía los hechos y los aportaba luego, transformados obviamente con la ficción, a las novelas, ¿no? Entonces, la idea de cámara quiere decir que estaba presente en la época como algo valorado por los artistas, porque la usaban como estrategia de trabajo. Bueno, voy a terminar ya. Con todo, es cierto que lo que se ha seguido valorando más de Sorolla ha sido esta falta de necesidad de ahondar en las partes oscuras de la época, porque él siempre vio inocencia suficiente en la familia, la tradición, las relaciones con el paisaje,
él encontró siempre que ahí había bastante todavía información valiosa en la que pudiera aportar un goce y una esperanza a los usuarios de la pintura. Aquí vemos otro ejemplo de una foto de Sorolla pintando en San Sebastián. Más o menos estaba pintando lo que se ve ahí. No es un portátil lo que tiene en la mano. Era moderno, pero no tanto. Es efectivamente también la típica caja donde tiene el pequeño lienzo, la tableta de madera y las pinturas, ¿no? Pero está de pie, es decir, son apuntes rápidos, ¿no? Pero se da cuenta de la necesidad de captar el instante, el tiempo que fluye veloz en la época moderna. Sus preocupaciones fueron otras muy distintas. A ver si tengo aquí. Sí, aquí vemos también pinturas del norte, donde también está siendo ya mucho más suelto, mucho más similar a los artistas de época, pero son obras más pequeñas también. Y esta es otra combinación interesante, no solamente porque recuerda mucho a las meninas, a Velázquez pintando a los reyes reflejados en el espejo del fondo. Aquí es que está pintando a Franzen. Franzen es el fotógrafo que está ahí pintado. Es decir, tiene esta curiosa relación con su amigo fotógrafo y están los dos cruzándose sus miradas, ¿no? Es otro ejemplo de este paso a la conciencia de lo que es las nuevas tecnologías para la ayuda de la pintura. Esto es quizá mucho más conocido, claro, que es de la obra de la Hispanic Society, Sorolla Castilla, La fiesta del pan. Y finalmente, para terminar, una comparación con la obra de Sargent, de 1918, Gaseados, es de la Primera Guerra Mundial. Sorolla no vio nunca la necesidad de pintar algo tan terrible. Sin embargo, Sargent es una persona muy similar en el estilo a Sorolla. Sin embargo, Sorolla nunca tuvo esa relación con los lados oscuros de la época. Sin embargo, como buen artista, no pudo dejar de tenerlos en cuenta. En el siguiente sentido, entiendo yo, y es que Sorolla pintó la luz, pintó trajes y pamelas blancas como contrapunto de toda esa oscuridad. Es decir, que de algún modo toda esa oscuridad de la época, de los cambios tan hondos por los que pasó la humanidad, son el otro lado, el mundo del ayer. Es el que trae Sorolla a escena a la contra. Los modernos, los que han pasado a la historia como modernos, efectivamente su diagnóstico fue más certero que el de Sorolla. Todo eso que pinta Sorolla ha pasado a la historia. Ni tan siquiera la España de la Hispanic Society era ya así cuando la pintó Sorolla. Son todo trajes folclóricos. La gente ya no iba así, prácticamente. O sea, no era lo normal. España ya tenía muchas grandes ciudades en ese momento. Sorolla se echa para atrás de eso. Pero claro, nos contrasta poderosamente. Él tuvo que tener en cuenta las sombras siempre. El mundo del ayer, el mundo del mañana es el que pintan Picasso, Toulouse-Lautrec, los demás, Kirchner, todos estos, que es el mundo que nosotros hemos heredado. Pues nada, hasta aquí.
ver, Anita. Para que se grabe. Bueno, muchas gracias por la charla, me ha gustado mucho oírte. Siempre muy pedagógico. No, es una curiosidad. Me chocan los cuadros que pintaba de su mujer. Entiendo que esos los tenía en casa o qué hacía con ellos. Sí. Bueno, sería parte de su intimidad, ¿no? Eso se ha sabido después, supongo que él eso no los ponía, ¿no? Porque son preciosos, muy modernos, pero Sí. y más con lo que has dicho de cómo era, ¿no? Y lo casto y lo tal, eso no podía exhibirse, claro. Yo lo que veo es la diferencia que hay entre tú encontré al lado de él, es un hombre que pinta galletas fantásticamente, pinta la belleza fantásticamente bien, pero se queda un poco demasiado clásico para mí, demasiado clásico. O sea, hay cuadros que es que tienen tan influencia en el arte que es fuertísimo. En cambio, los otros avanzan, o sea, muchísimo, muchísimo. Claro, pero Lo que pasa es que es bellísimo, entonces, claro, todo el mundo tuvo éxito toda la vida. Porque es una cosa bellísima, pero le falta ese empujón que tiene. la idea es, ¿por qué avanzan los otros? ¿En qué consiste avanzar? Pues en romper el clasicismo. Sí, pero, quiero decir, vamos a lo de la teoría del cambio. ¿Por qué el arte tiene que cambiar? Si ya era tan bello. Porque la belleza no está en la obra, sino en la relación de la obra con la época. Es lo que la obra dice ver, lo que la obra dice ver. Por eso hay muchas cosas que nos parecen ñoñas. ¿Pero por qué ñoñas? Entonces no eran ñoñas. Ahora sí. Claro, es que ha cambiado nuestra alma. Claro. Ha cambiado. La misma obra de Blas Ibáñez ahora es Sí, poco. Un poquito de un poco clásica y a la vez no muy creativa. O sea, parece estar exagerada. Pues muy parecido a él, que es magnífico, magnífico, pero se ha quedado en clase. A mí también, a mí Sorolla me apasiona. Pero, O sea, estando en el giro del siglo XIX, momento de gran cambio estético, las revoluciones estéticas de los ismos, ¿cómo clasificarías Paso Sorolla? Yo no soy un crítico de arte, los críticos de arte lo han clasificado como luminismo. Luminismo, naturalismo, es la clasificación que le dan a Sorolla. Luminismo, naturalismo. Algunos dicen que incluso impresionismo. Sí. Hombre, la última fase ya empieza eso. Bueno, es 1920, porque él tiene un ictus y los 3 últimos años ya no pintó. Debió ser A mí, en terrible. cambio, lo de Estados Unidos no es de las obras que más me gustan. No, o sea, cuando has dicho tú que son obras que ya las hizo con pesar, porque eran muy grandes, porque él ya se sentía flojo, es que se nota. O sea, la obra para mí es de lo peor. Es que es muy irreal. Es irreal, enorme, como muy pesadota. No. Ay, esta de Posiblemente Castilla, es eso, es que a lo mejor estaba ya... esta de Castilla aquí es una reproducción. Es que, bueno, debo decir que la reproducción que yo había encontrado es más completa, más pequeña y más larga. Esta es otra que me la cambió porque no se veía tan nítida. Entonces me han puesto otra, pero claro, la otra era más interesante porque se ve Ávila, Toledo, se ve todo en el mismo cuadro, lo cual es imposible de ver. Es decir, no hay esa perspectiva que pueda... Es decir, es un montaje que se hace
Sorolla para que en el mismo lienzo enorme salga Castilla. Y dice, no puede ser, o sea, no da de sí el horizonte, claro, no da de sí. Y los encargos pierden la creatividad. ¿Y tú encuentras alguna relación o lo puedes comparar a Sorolla con Fortuny? Con Fortuny, pues no lo he pensado, pero tendría que mirarlo más lentamente, sí, supongo. ¿Cuál ves tú? Sí, tú ves. No, probablemente Fortuny con más fuerza que Sorolla. Sí, sí. Pero también buscando la luz, también buscando ese tipo de escena familiar, también recurriendo a cuadros épicos, pero probablemente Fortuny Pero mucho más deshecho. Fortuny es sí. pinceladas muy Más sueltas, sueltas. mucho más sueltas. Sí, pero probablemente por eso Claro. Más moderno. más moderno Claro. y más definitivo. Por ejemplo, las niñas en el jardín japonés de Fortuny, lo ves de cerca y son pinceladas que es de un preciosismo tal que... Claro, pero es que hablando de la pincelada, pues probablemente Velázquez era más moderno que todos. Hombre, claro, fue el primer impresionista, se dice. O sea, Hombre, también se ha dicho que Sorolla se vendió un poco, pero claro, eso yo creo que habría que entenderlo. Fue un hombre satisfecho. se le nota. Se le nota. Y si ves el museo de Sorolla, su casa, se nota, es un hombre que estaba pagado de su éxito. El jardín, de todo, Estaba contento. Pues pagado de que había triunfado. Sí, no sé si todos hemos estado en el Museo Sorolla, pero la verdad que es recomendable. Es precioso. Es un sitio espectacularmente sugerente y bonito, y si alguien de los que estamos aquí no ha ido, yo lo recomendaría, pero encarecidamente. Bueno, pues lo dicho al principio, muchas gracias a todos por vuestra presencia. Espero que hayáis pasado un rato tan placentero como yo lo he pasado, realmente he disfrutado, y desde luego, Ricardo, pues otra vez muchas gracias por tu tiempo, por tu saber, por tu buen gusto en elegir los temas. Y por hacernos ver el arte bajo otro punto de vista. Sí, otro punto. Que eso es importantísimo. Muy bien.